Un hermoso lunes y muchas bendiciones. Hoy entramos de lleno ya con lo que es el cuerno pequeño. Queremos decirles que no es nuestra intención molestar el sentimiento, el corazón de alguien en este estudio, pero lo único que queremos es expresar lo que la palabra de Dios dice y de quién es de que habla. Así es de que esperamos a aquellas personas que nos están viendo, escuchando, en realidad no es herir el corazón, los sentimientos, sino hablar la verdad, porque Dios así nos habla. Y bueno, en esta hora, nuevamente, por la gracia del Señor, el pastor Gambetta continúa acompañándonos en este hermoso estudio. Pastor, gracias y muchas bendiciones. Gracias, Pastor Víctor. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro estudio del capítulo 7 del libro de Daniel, y hoy nos toca considerar el cuerno pequeño. Pastor, ¿nos guía en oración antes de dar inicio al estudio? Vamos en oración, les invitamos. Bendito Padre, gracias te damos por la palabra que nos has dejado para el futuro, y saber, Padre, que también hay muchas cosas que tu pueblo tiene que pasar, pero que hoy que tú las has descubierto, permítenos, Padre, aceptar lo que venga y poder entender, comprender tus propósitos que tienes en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos de tu Espíritu y ayúdanos, Padre, para estudiar y meditar acerca de lo que ya ha sido dicho desde hace mucho tiempo. Te pedimos de tu bendición y lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos venido estudiando en el capítulo 7 la lucha por el poder y el control de los asuntos de este mundo, y hemos visto que el profeta Daniel, Dios le presentó 4 grandes bestias que representan 4 reinos. Ahora, la bestia, para ser bestia, tiene que tener ciertas características. Bíblicamente hablando, en primer lugar, tiene que ser un imperio con ambiciones globales, es decir, de controlar o dominar el mundo entero. Solo de esa manera se puede calificar o llegar a representar una bestia, un poder mundial. En segundo lugar, es un poder político, pero todas las 4 bestias tuvieron una característica. Unieron la política con la religión, pero también trataron o se establecieron ellos como si fueran el mismo Dios. Se hicieron pasar por un poder religioso con control. Es decir, trataron de tomar el lugar de Dios. Todos estos grandes imperios. Y en tercer lugar, estos imperios tuvieron que ver con el pueblo de Dios en forma de perseguirlos. Ahora, el próximo imperio que vamos a ver después de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, no se menciona una nueva bestia. ¿Por qué? Porque es una continuación de la 4ª bestia en el cuerno pequeño. Es decir, el cuerno pequeño va a salir de la cabeza de la 4ª bestia en medio de los 10 cuernos. Así que, pastor, vamos a leer los versículos para que comprendamos lo que estamos diciendo y lo leamos aquí. Leamos el versículo 8. 7, ¿no? Sí, bueno, podemos leer el 7 que nos habla de la 4ª bestia y el 8 que ya nos presenta el cuerno pequeño. Ok, entonces vamos a ver Daniel 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Versículo 8.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí vemos el surgimiento de este poder, y recalcando nuevamente, este cuerno pequeño surge de la cabeza de la cuarta bestia. La cuarta bestia es Roma, y surge entre los 10 cuernos, pero tiene una característica: arranca 3 cuernos de los primeros para surgir. Y luego lo impresionante es que este cuerno tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. ¿Qué representa este cuerno? Bueno, las características que se nos da son muchas, pero Daniel también quiere saber qué representa este cuerno, y por eso él pregunta al ángel que le explica, y el ángel le da más detalle sobre esto. Y vamos Daniel ahora 7, a la 19. interpretación que da el ángel a esta profecía. Versículo 23. Antes de leer en el 23, vamos a leer el versículo 16 y 17, que nos resume lo que hemos visto hasta ahora. Me acerqué a uno, pastor, el 16 y el 17. Dice versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Okay. Aquí vemos entonces lo que el ángel le explicó a Daniel. La interpretación, es decir, la profecía era simbólica y tenía que aplicarse los símbolos. Y el ángel le dice que estas 4 grandes bestias representan 4 reyes o reinos que se levantarán, o dinastías de reyes que se levantarán en la tierra. Y el versículo 18 dice: y después recibirán el reino de los santos del Altísimo y lo poseerán eternamente y para siempre. Así que realmente hay 4 grandes poderes. Pero ahora Daniel quiere saber sobre la cuarta y sobre el cuerno pequeño. Léalo, pastor, 19 y 20. 19 y 20. Dice el 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Muy bien, aquí vemos entonces la interpretación. La cuarta bestia es un cuarto reino, dice en el versículo 19. Daniel quiere saber, ¿verdad?, sobre la cuarta bestia. Y ahora el ángel le va a explicar, pero también él se interesa saber de ese cuerno y comienza a mencionar las características de ese cuerno. En total, vamos a ver todas las características. Fíjense, en primer lugar, hablemos de la cuarta bestia primero. Dejemos que el ángel le explique a Daniel. Entra el 23, ¿no? Ahí entra el versículo 23. Ok, dice el versículo 23. De Daniel 7:23. Dijo así el ángel, ¿verdad? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ok, aquí claramente nos dice que la cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra. Este es el reino de Roma. Roma imperial, Roma pagana, que al igual que los otros reinos anteriores eran paganos. ¿Okay? Está Babilonia, un reino pagano, Medo-Persia, un reino pagano, Grecia, un reino pagano, y finalmente
Roma, el reino pagano del Imperio Romano. Pero después de esto surge un cuerno pequeño, y este cuerno pequeño es diferente. Antes, sin embargo, de que surja el cuerno pequeño, el ángel le dice en el versículo 24 lo que representan los 10 cuernos. Léalo, pastor. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Okay. Así que los 10 cuernos que tiene la cuarta bestia en su cabeza significan que de aquel reino, es decir, del reino romano, del Imperio Romano, se van a levantar 10 reyes, 10 gobiernos. Qué interesante, ¿verdad? Que todas las demás bestias son seguidas una bestia por la otra, pero ahora el próximo reino no es una nueva bestia, sino que es un cuerno que sale en la cabeza de la cuarta bestia. Y esto nos interesa ver, así como a Daniel le interesó, qué representa ese cuerno pequeño. Se dan una cantidad de características de este cuerno pequeño y vamos a enumerarlas rápidamente. La primera característica, el cuerno sale en la cabeza de la cuarta bestia. No es una nueva bestia, sino una continuación o prolongación de Roma. Sale de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Sale pequeño al principio, pero comienza a crecer y a hacerse más grande. Y en el proceso arranca 3 cuernos de los primeros. Este cuerno no solamente sale de Roma, sale entre la división del Imperio Romano. Los 10 cuernos son las divisiones del Imperio Romano, en que se dividió por la invasión de las tribus bárbaras, y ahí salieron las naciones de Europa, ¿verdad? Los francos, los alamanes, los visigodos, los vándalos, los érulos, los ostrogodos, los suevos, los burgundios, los lombardos y los anglosajones. En esas naciones se dividió el Imperio Romano, que son las naciones que existen hasta hoy en día. Algunos sus nombres se parecen más, otros no los reconocemos, pero son las mismas naciones, ¿verdad? Los francos, pues Francia, los alamanes, los alemanes, los visigodos son los españoles, España, los vándalos era una división del Imperio Romano, una tribu que invadió el Imperio Romano, que estaba al norte de África y al sur de Italia, que ya no existen como tales, porque fueron arrancados por el cuerno pequeño para surgir. De igual manera los érulos, de ahí nacen los italianos, pero también ellos fueron arrancados. Y los ostrogodos, Austria y godos, los godos, Austria y Hungría. Los suevos, que son los portugueses, los burgundios, Suiza, Bélgica, los lombardos y los anglosajones, Inglaterra. Entonces, eso lo entendemos, la división del Imperio Romano, pero las características del cuerno es, surge de Roma, surge entre los 10 cuernos, es decir, después de la división del Imperio Romano. Y esto se divide finalmente en el año 476. Así que este poder va a surgir después de la caída del Imperio Romano. También dice que arranca 3 cuernos de los primeros. Es decir, 3 de esas tribus o de esas naciones van a ser eliminadas para que surja este cuerno. Y luego dice que este cuerno crece y se hace más grande que sus compañeros. Es decir, nace en Europa, nace de Roma, que es la cuarta bestia, es una prolongación del Imperio Romano, pero arranca 3 naciones para surgir. Y se hace más grande que las naciones de Europa. Y por cierto, dura hasta el fin,
porque dice en el versículo 26, se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Así que este cuerno dura hasta el fin, es decir, es un poder que existe todavía hoy en día y que va a durar hasta que el juez le quite su dominio. El juez final, en el juicio final. ¿Qué nación o qué poder surge de Europa pequeño, pero se hace más grande y más influenciador, que tiene más influencia y más poder aún que las naciones de Europa y nace de Roma? No es fácil descifrarlo, y sobre todo por las características que se nos da. Aparte de las que ya mencionamos, dice que tiene ojos como de hombre, símbolo de inteligencia. Todas las demás bestias son poderes que se imponen por la fuerza, por el poder militar. Pero este tiene ojos como de hombre, símbolo de inteligencia. Pero también tiene una boca que habla. Es decir, el hablar de una nación es que pasa leyes. Y específicamente se nos dice que tratará de cambiar los tiempos y la ley. En el versículo 25, en el 24 ya leyó el pastor, decía que iba a ser diferente de los otros. Los demás eran poderes políticos, paganos. Este es un poder político religioso y ya no es así llamado pagano, sino más bien cristiano. Y miren en el versículo 25 las características que da. Hablará palabras contra el Altísimo, es decir, se mete con el Dios Todopoderoso y habla palabras contra Dios, o se pone en el lugar de Dios. Luego dice, va a perseguir o va a quebrantar a los santos del Altísimo, va a perseguir al pueblo de Dios y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esas tres características son muy interesantes, porque hay un solo poder que surge desde Roma, que arranca tres para surgir, que habla palabras contra Dios, se pone en el lugar de Dios, que se atreve a cambiar la ley de Dios y que persigue a los santos del Altísimo. Pero todavía Dios le muestra a Daniel que va a durar por tiempo, tiempos y medio tiempo. En lenguaje profético, un tiempo es un año, tiempo son 2 años y medio tiempo es medio año. Pero como estamos en una profecía de carácter simbólico, los años están compuestos de días, son símbolos de años en profecía. Un día es un año, así que tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, que son 1260 días, se van a transformar en 1260 años en profecía. No hay duda alguna que este poder se refiere al poder político religioso de el papado que surge de Roma y toma el control de lo que fue la antigua Roma, domina las naciones de Europa, pero es un poder político religioso y cumple todas las características. Para que el papado como poder político surgiera después de la división del Imperio Romano, tuvieron que arrancarse 3 cuernos. Los vándalos, que ya mencionamos, fueron dominados por el ejército de Belisario en el año 396. Los érulos fueron dominados en el año 400, perdón, yo dije 396, es 496. Después del 476, que cae el Imperio Romano, en el 496 son dominados los vándalos. Los érulos en el 512 y los ostrogodos en el 538. Son 3 poderes que no se sometieron al papado y tuvieron que ser desarraigados o destruidos. Y las otras características son más notables todavía. Habla palabras contra el Altísimo, o como dice en el versículo 8,
tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y luego dice en el versículo 11, miraba yo a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El sonido, o sea, palabras muy fuertes, muy grandes. El libro de Apocalipsis, que habla de este mismo poder y de esa bestia, miren cómo le llama a estas, o cómo identifica estas palabras que iba a hablar el cuerno pequeño, prolongación de la cuarta bestia. Dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí están los 42 meses, que son 3 años y medio, tiempo, tiempos y medio tiempo. Y ahí está mencionado que las grandes cosas que habla son blasfemias. Ahora, ¿qué cosas son blasfemias? Bueno, para nosotros blasfemar es hablar cosas feas contra Dios, usar el nombre de Dios en vano. Y eso es cierto, pero también una blasfemia en la Biblia es hacerse igual a Dios. Eso está en San Juan capítulo 10, versículo 30 al 33, donde a Jesús se lo acusa de blasfemia porque él se hace igual al Padre. Y también blasfemia, según San Marcos capítulo 2 y versículo 7, se lo acusa a Cristo, los judíos, de ser blasfemo porque él perdonaba los pecados. Pero cualquiera que sin ser Dios como era Cristo, porque él no era blasfemo, porque cuando él dijo que el Padre y yo uno somos, él era igual a Dios. Y él perdona los pecados porque tiene esa autoridad por ser el Hijo de Dios. Pero un poder humano que no tiene esa prerrogativa que solo Dios tiene de perdonar pecados, como dice Marcos 2, versículo 7. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Es una blasfemia decir que un hombre puede perdonar pecados. Y ese poder de Roma, pues se levanta y dice poder perdonar los pecados. Y dice también, se pone en el lugar de Dios como si fuera infalible. Es más, blasfemia es hablar contra Dios, porque dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Dios Altísimo. ¿Y cuáles son las palabras que habló contra el Dios Altísimo? Nuevamente, Apocalipsis capítulo 13, dice el versículo 1, la última parte, la bestia esta, que tenía los 10 cuernos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Otra vez, las blasfemias tienen que ver con un nombre blasfemo. O en Apocalipsis capítulo 17 dice en el versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llenas de nombres de blasfemia. O sea, no solamente tiene un nombre blasfemo, pero está llena de nombres de blasfemia, la mujer que está sentada sobre la bestia. Ahora, esto es más interesante todavía, porque no solamente se nos habla de una bestia, pero también se dice que hay una mujer montada sobre esa bestia, y una mujer representa una iglesia, la mujer pura, la esposa de Cristo, la mujer impura, la mujer desleal, la mujer ramera, representa a la iglesia falsa, pero está montada sobre un sistema político llenos de nombres de blasfemia. Los 10 cuernos y la bestia escarlata está llena de nombres de blasfemia. Podemos mencionar algunos de esos nombres. Por ejemplo, le usurpa el nombre a Dios Padre, haciéndose llamar Santo Padre. ¿Cómo que Santo Padre? Si la Biblia nos dice en Mateo 23, 9, y estas son palabras del Señor Jesús, Mateo 23, 9. No llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra,
porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, si Cristo nos dice que no le llamemos Padre a nadie, ¿cómo hay un sistema político religioso? Digo político porque es una nación, el Vaticano, pero es religioso, que se hace llamar Santo Padre, y a los demás que trabajan bajo la jurisdicción de Él les hacen llamar padres. Cuando Cristo dijo, no llaméis Padre a nadie aquí en la tierra. Entonces son los padres, le usurpa el título a Dios Padre, pero también le usurpa el título a Dios Hijo, porque dice la Enciclopedia Católica que el Papa es Rey de Reyes y Señor de Señores, título que solo le corresponde a Cristo. Pero también se hace llamar el vicario de Cristo. Y la palabra vicario quiere decir representante de Cristo aquí en la tierra. El Papa dice ser el representante, el vicario de Cristo. Pero realmente Cristo no dejó a un hombre como su representante en la tierra, dejó al Espíritu Santo, Él es su representante. Él dice en San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 15 y 16, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad. El que va a estar con nosotros para siempre es el Espíritu de verdad. Y luego agrega en el capítulo 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que toma de Cristo y glorifica a Cristo y nos da a entender las cosas que han de venir. Él es el representante que Cristo dejó, Él es el vicario de Cristo. Pero pues este poder que nace de Roma se hace llamar el vicario. Todos esos son nombres o títulos de blasfemia, y el más blasfemo es el título Vicarius Filii Dei, el vicario del Hijo de Dios, el representante de Dios en la tierra. Bien, este poder iba a perseguir a los santos del Altísimo, y según la profecía le iban a ser entregados en su mano por 1260 años. Fue en el año 538 cuando los ostrogodos, la última de las tres potencias que fueron destruidas para que surgiera el papado, porque no se sometían a la jurisdicción, al dominio, a la autoridad del obispo de Roma, que fueron los vándalos, los érulos y los ostrogodos. La última de esas potencias es dominada por los ejércitos que mandó el emperador Justiniano de Oriente, bajo el mando de Belisario, y en el año 538 destruyen o matan al último rey de los ostrogodos, Teodorico, y así el Papa es coronado cabeza del Sacro Imperio Romano. Sacro porque es cristiano, sagrado. Ahí es cuando el paganismo da lugar al control de este mundo que había estado en manos del paganismo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora pasa ese control a una potencia así llamada cristiana. Y el cristianismo ahora llega a tomar control del mundo bajo el papado, que va a dominar al mundo del 538 al 1798. 1260 años de dominio, hasta que recibiera su herida mortal el 11 de febrero de 1798, cuando se le quita el poder de gobernar en Europa, el poder temporal al papado, en la época de Napoleón Bonaparte. Bien, esto lo vamos a ver más en detalle en la lección de mañana. Hoy hemos visto el surgimiento y las características del cuerno pequeño.
Pero mañana pues vamos a ver hasta cuándo va a durar y cómo este poder va a ser simultáneo mientras se está realizando el juicio en el cielo, y cómo los santos del Altísimo iban a ser perseguidos. Pastor, ¿algo más que usted quisiera agregar a la lección de hoy? Sí, yo nomás, como siempre, poniendo lo que nos ha anunciado la profeta de este pueblo, y dice aquí en el Conflicto de los Siglos, en la página 440, el papado intentó alterar la ley de Dios. El segundo mandamiento, que prohíbe el culto de las imágenes, ha sido borrado de la ley. Y el cuarto mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo día como día de reposo. Pero los papistas aducen para justificar la supresión del segundo mandamiento que este es inútil, puesto que está incluido en el primero, y que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida. Este no puede ser el cambio predicho por el profeta. Se trata de un cambio intencional y deliberado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de la Iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. Así es de que verdaderamente cumple la profecía al pie de la letra. Bien, amigos, mañana vamos a seguir estudiando más este tema de Daniel capítulo 7, pero hemos visto cómo la palabra de Dios no falla, tal como la Biblia lo describió hace siglos atrás, en la época del Imperio Babilónico, 2500 años atrás. Todo se ha cumplido al pie de la letra y nos lleva hasta nuestro día y nos lleva hasta el fin de la historia de este mundo. Que Dios nos bendiga al estudiar estas cosas y al confirmar nuestra fe en la palabra infalible de Dios, porque no es un hombre el que es infalible, como fue proclamado en el Concilio Vaticano I en 1870, la infalibilidad del poder papal. El único que es infalible es Dios y su palabra que salió de su boca, y todo se ha cumplido al pie de la letra. Sometámonos a ese gobierno y a esa ley y a esos mandamientos que Dios estableció y no los que estableció el hombre. Que Dios nos bendiga y nos ayude a serle leales a Él. bendiciones.